Nadie recuerda el sonido exacto del trueno que anunció su caída. Solo queda el eco de un nombre que aún sacude la historia: Napoleón Bonaparte. Fue más que un hombre. Fue un imperio que caminaba. Una voluntad de acero, una mente capaz de reescribir el mundo, pero también una maldición que terminaría por destruirlo. Dicen que quiso ser un Alejandro, un César, incluso un dios, pero al final, fue solo un prisionero del tiempo. Esta no es la historia del héroe, ni del tirano. Es la historia del ser humano detrás del mito. Del fuego que devoró a Europa, y de la sombra que lo siguió hasta su último aliento. Bienvenido al destino de Napoleón Bonaparte. Cuando las trompetas del poder se apagan, lo único que queda es el silencio del arrepentimiento. Y ahora dime, ¿hasta dónde llegarías tú para reescribir la historia? Capítulo 1. Ajaccio, Córcega. El viento del Mediterráneo soplaba entre las montañas, trayendo consigo el olor a pólvora, sal y pobreza. Bajo un techo que crujía con cada ráfaga, en una casa humilde, nació un niño. No estaba destinado a cambiar la historia, pero lo haría. Su nombre, Napoleón Eddie Bonaparte. Era pequeño, frágil, con una mirada tan seria que inquietaba a quienes lo observaban. Mientras otros niños jugaban, él miraba el horizonte, como si buscara algo más allá del mar. Su madre decía que en sus ojos ardía un fuego que nada podía apagar. En la isla, la pobreza no era una vergüenza, era una condena heredada. Los Bonaparte eran nobles, pero sin fortuna. Napoleón creció escuchando a su padre hablar de honor, de Francia, de una patria que dominaba Córcega como una jaula dorada. Y el niño entendió pronto una verdad cruel. Nacer no bastaba para ser libre. En la escuela militar de Brienne, la soledad se convirtió en su única aliada. Era el corso, el extranjero, el acento distinto, el orgullo silencioso. Se burlaban de él, pero Napoleón no respondía con palabras. Respondía con estudio. Mientras los demás dormían, él leía a Plutarco, a Julio César, a Alejandro Magno. Y en la oscuridad, susurraba para sí: ellos fueron hombres. ¿Por qué yo no habría de serlo también? Cada humillación era una chispa. Cada derrota, una promesa. En su mente crecía una idea peligrosa. No necesitaba ser aceptado, solo temido. Con los años, su carácter se endureció como el hierro. Sus profesores lo llamaban brillante, pero frío. Sabía calcular la distancia de un cañón, el tiempo de una bala, el peso del miedo. No buscaba amigos. Buscaba propósito. Cuando su padre murió, algo dentro de él se quebró. Pero al mismo tiempo, algo nació, la oportunidad. Comprendió que el mundo no lloraba por los débiles. Desde aquel día juró no volver a inclinar la cabeza ante nadie. A los 16 años ya soñaba con ejércitos, mapas, banderas conquistadas. Mientras otros soñaban con amor o fortuna, él soñaba con poder. Para Napoleón, el poder no era un deseo. Era una necesidad. Pero dentro de su mente prodigiosa, también crecía una sombra. Una voz que le susurraba: cuando controles el mundo, ¿qué quedará de ti? En sus cartas, escritas con pasión y rabia, ya se leía su destino. El hombre ha nacido para superarse. Quien teme al fracaso, ya ha sido derrotado. Era joven, sí, pero hablaba como quien ya había visto el final del mundo. En Ajaccio, su madre Leticia rezaba por él. Decía que su alma estaba dividida, mitad gloria, mitad abismo. Y quizá tenía razón, porque aquel niño que soñaba con conquistar imperios, aún no sabía que su mayor enemigo no sería otro general, sino él mismo. Así nació la ambición. No con un grito, sino con un silencio. Con un niño mirando el horizonte, prometiéndose que un día el mundo recordaría su nombre. Y mientras el mar golpeaba las rocas de Córcega, el destino comenzaba a moverse. Lento. Implacable. Como una tormenta que aún no se ve, pero cuyo rugido ya se escucha a lo lejos. La ambición puede levantar imperios, pero también destruirlos desde dentro. ¿Y tú, si el mundo entero se arrodillara ante ti, serías capaz de gobernarte a ti mismo? Capítulo 2. 1793. Francia arde. Las calles de París huelen a miedo y a sangre.
Los cañones rugen en nombre de la revolución, y las cabezas ruedan bajo la guillotina. Entre el caos, un joven oficial corso, apenas de 24 años, espera su momento. Se llama Napoleón Bonaparte, teniente de artillería. Nadie lo conoce todavía. Pero en el puerto de Toulon, el destino ha empezado a pronunciar su nombre. Toulon está en manos de los realistas, apoyados por la Armada Británica. Si Francia pierde ese puerto, la revolución podría morir. Los generales se contradicen, los soldados dudan. Y entonces, entre las filas silenciosas, una voz se alza. Denme los cañones, y les devolveré Toulon. El plan de Napoleón es simple, y suicida. Posicionar las baterías en los puntos más altos, cortar la línea naval británica y encerrar al enemigo. Su mirada no tiembla. Su mente calcula con precisión milimétrica. Cada bala, cada ángulo, cada explosión está dentro de su cabeza antes de suceder. Durante 3 días, la lluvia empapa la pólvora, los hombres gritan, los cañones rugen sin descanso. En la madrugada del 4.º día, Napoleón dirige personalmente la artillería. Un disparo, otro, y otro más. Hasta que el cielo se tiñe de fuego. Las defensas enemigas se derrumban una a una, y el puerto se convierte en un infierno de humo y metal. El joven corso avanza entre cadáveres y gritos, con la mirada fija, ajeno al miedo. Un proyectil estalla cerca, su caballo cae. Se levanta ensangrentado, toma el mando, y continúa dando órdenes como si el dolor no existiera. Ese día, Francia recupera Toulon. Y la revolución, sin saberlo, acaba de encontrar a su nuevo general. En los días siguientes, los periódicos republicanos lo llaman el héroe de Toulon. Pero Napoleón no sonríe. No busca gloria, busca propósito. En su mente, la victoria no es un fin, es solo un comienzo. Cuando recibe el ascenso a general de brigada, su mirada se endurece aún más. Francia está en ruinas, Europa lo observa con desdén, y él siente que el mundo entero le pertenece, solo que aún no lo sabe. En su diario escribe: el destino no se recibe, se conquista. Y quien duda un segundo, lo pierde todo. Pero el poder es un fuego que no se apaga con victorias. Cuanto más gana, más arde. Y esa llama, que empezó en Ajaccio, ya no pertenece al niño. Ahora pertenece al hombre que comienza a creer que la historia le debe obediencia. Los que lo conocen lo describen como brillante, impaciente, casi inhumano. No come, no duerme, apenas habla. Vive entre mapas, cañones y estrategias. Solo cuando está en el campo de batalla parece respirar. Porque allí, entre el humo y el rugido del hierro, encuentra lo que el mundo le negó: control. Pero el precio del control siempre es alto. En Toulon, vio morir a cientos de hombres bajo sus órdenes. Y por primera vez comprendió que cada decisión pesa más que una bala. Aún así, no se detuvo. El fuego lo había elegido. En la distancia, mientras el puerto ardía, Napoleón observaba las llamas y murmuraba: así se forja un imperio. La Revolución Francesa acababa de darle un héroe. Pero el mundo, sin saberlo, acababa de despertar a un conquistador. El fuego puede purificar, o consumirlo todo. ¿Y tú, si el destino te ofreciera el poder absoluto, podrías resistir el deseo de usarlo? Capítulo 3. 1796. Napoleón Bonaparte, con apenas 26 años, inicia la campaña en Italia. Francia lo envía para enfrentar a las grandes potencias europeas, mientras los ejércitos italianos, divididos y debilitados, esperan. La población está agotada, los recursos escasos, y los ejércitos enemigos fuertes. Pero Napoleón convierte cada desventaja en ventaja. Su primera victoria llega en Montenot. El ejército enemigo se dispersa, los generales se sorprenden, los soldados pierden la esperanza. Napoleón observa el mapa, no celebra, ya está pensando en el siguiente movimiento. Cada victoria es un paso hacia el control absoluto de la campaña. Luego vienen las batallas de Milesimo, Lodi y Arcole. En cada enfrentamiento, su estrategia sorprende y aterroriza al enemigo. Sus tropas lo siguen con devoción, el miedo y la admiración se entrelazan. Su visión es clara: conquistar Italia,
enviar un mensaje a Europa y grabar su nombre en la historia. En Arcole, mientras cruza un río envuelto en niebla, un proyectil pasa cerca. Su caballo se asusta, los soldados entran en pánico. Pero Napoleón, firme, los alienta y continúa liderando. En ese momento se reconoce su verdadero poder, no solo un genio militar, sino un líder inspirador. Las victorias llaman la atención de toda Europa. Napoleón deja de ser solo un nombre francés, se convierte en un fenómeno continental. Pero el poder trae sombras. Cada triunfo exige sacrificio, sangre, destrucción y miedo. Entre el humo y la sangre, Napoleón se pregunta: ¿hasta dónde debo llegar para ganar? ¿Dónde termina la humanidad? Durante la campaña, su inteligencia táctica se evidencia en cada detalle. Mantener alta la moral de las tropas, asegurar líneas de suministro, desgastar psicológicamente al enemigo. Las victorias llegan una tras otra, pero también avivan su fuego interior. El niño soñador de Ajaccio ha desaparecido. Ahora hay un hombre consumido por la ambición y la necesidad de control. En las ciudades italianas, desfiles de victorias celebran su triunfo. Pero Napoleón no se regocija, su mente ya planea el siguiente movimiento. El campo de batalla se convierte en su tablero, cada ciudad, cada unidad, un peón. Cada estrategia, un paso hacia su destino. Al final de la campaña, Napoleón emerge como un general joven pero reconocido. Las victorias italianas fijan su nombre en Europa. Pero lo más importante, estas victorias le muestran los límites de su propio poder y la sombra de su ambición. La gloria se construye entre orgullo y sangre. El poder inmenso siempre exige un precio alto. ¿Y tú? Si tuvieras todo un continente ante ti, ¿serías capaz de usar ese poder igual que él? Capítulo 4. 1798. Napoleón Bonaparte ya no es solo un general brillante de Francia. Es un hombre que busca escribir su propio nombre en la historia universal. El destino lo lleva a Egipto, tierra de faraones y misterios antiguos, donde la gloria y la ambición se entrelazan con arena, sol y sangre. Su expedición a Egipto no es solo militar, sino estratégica y política. Bloquear el comercio británico en la India, expandir la influencia francesa y demostrar al mundo que Napoleón no es un general común. Lleva consigo 40.000 hombres, científicos, ingenieros y artistas. Una fuerza que combina guerra y conocimiento. El ejército avanza por el desierto, enfrentando calor extremo, escasez de agua y enfermedades. Pero Napoleón está decidido. Cada obstáculo es un escalón hacia la inmortalidad. El 21 de julio de 1798, la batalla de las pirámides se libra cerca del Cairo. Los mamelucos, jinetes expertos y feroces, se lanzan contra las tropas francesas. Napoleón organiza sus unidades con precisión matemática, formaciones cuadradas que sorprenden al enemigo. El choque es brutal, caballos derribados, polvo, fuego, gritos de soldados. Pero la disciplina y el ingenio francés prevalecen. La victoria es completa y el nombre de Napoleón resuena en la tierra de los faraones. Mientras la fama crece, también lo hace la sombra de la ambición. La ciudad de El Cairo observa con miedo y admiración al joven general que parece controlar el destino de la batalla antes de que ocurra. Napoleón no se contenta solo con derrotar al enemigo. Inspecciona pirámides, estudia la historia antigua, busca conectarse con un poder que trasciende su tiempo. Su ambición no conoce límites, conquistar no solo la tierra, sino la mente y la historia. Pero la campaña no es solo gloria. La flota francesa enfrenta al almirante británico Nelson en Abukir, y la derrota naval corta las líneas de suministro. El ejército queda aislado, y Napoleón comprende que la ambición siempre tiene un precio. La estrategia y la audacia ahora son la única manera de mantener a sus hombres con vida y preservar su reputación. Egipto se convierte en un escenario de contrastes. Riqueza antigua frente a miseria moderna. Triunfo militar frente a muerte y enfermedad. Napoleón observa las estrellas del desierto y reflexiona sobre la historia de civilizaciones que suben y caen. En cada victoria y cada pérdida, el general siente que la eternidad de su nombre depende de su capacidad para dominar el presente sin perderse en la ambición. Al final de la campaña egipcia,
Napoleón no solo deja su marca militar sino también intelectual. Obras científicas, estudios arqueológicos y mapas detallados de un territorio que la mayoría solo conoce por leyendas. Su ambición ya no se limita a la guerra. Busca dejar un legado que desafíe el tiempo. Pero incluso él sabe que, mientras más alto se eleva, más cerca está de caer. La ambición puede elevar imperios, o condenarlos para siempre. ¿Y tú? Si tu destino te llevara a una tierra extraña llena de secretos y peligros, ¿arriesgarías todo por la grandeza? Capítulo 5. 1799. Napoleón Bonaparte regresa a Francia tras su campaña en Egipto. El país está sumido en la inestabilidad. La revolución ha dejado un gobierno débil, conspiraciones políticas por doquier, y una población cansada de guerras interminables. Pero Napoleón ve una oportunidad. No solo quiere fama militar, quiere poder absoluto. En París, se encuentra con políticos, generales y diplomáticos que lo subestiman. Su carisma y prestigio crecen mientras los rumores sobre su regreso se expanden. Él observa cuidadosamente cada aliado potencial, cada enemigo silencioso. La política, descubre, es un campo de batalla donde las palabras son tan letales como las balas. El directorio, debilitado y corrupto, depende de Napoleón sin saberlo. Él entiende la importancia de la rapidez y la sorpresa. No hay tiempo para la duda. Planea un golpe que cambiará el rumbo de Francia. El 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario, Napoleón ejecuta su plan. Militarmente, entra en París con tropas leales. Políticamente, manipula el Senado y las instituciones del gobierno. En horas, la República está en sus manos. De un general militar, Napoleón se convierte en el primer cónsul de Francia, el hombre con control absoluto sobre la nación. Pero el poder político tiene sus propios peligros. Cada decisión genera enemigos ocultos, antiguos aliados, líderes rivales y diplomáticos internacionales. Napoleón comprende rápidamente que el campo de batalla ahora es la intriga y la estrategia política. Un paso en falso podría significar la caída inmediata, la pérdida de todo lo conquistado en Egipto y más. Mientras reorganiza el gobierno, fortalece el ejército y estabiliza la economía, se da cuenta de algo. El poder no se gana solo con victorias militares, sino con control, astucia y miedo calculado. Su mente se adapta a la política con la misma precisión que aplicaba en la guerra. Cada decreto, cada alianza, cada amenaza velada, es un movimiento estratégico en un tablero invisible. Napoleón sabe que su destino ya no depende solo del campo de batalla. Su habilidad para manipular, anticipar y decidir con rapidez determinará si Francia se convierte en su imperio o si caerá víctima de las conspiraciones. El hombre que conquistó Egipto ahora debe conquistar Francia, sin disparar un solo cañón. El poder político revela una nueva dimensión de su ambición. El control absoluto requiere vigilancia constante, sacrificio y la capacidad de anticipar traiciones incluso antes de que ocurran. ¿Y tú? Si tuvieras el país entero en tus manos, ¿podrías maniobrar entre aliados y enemigos sin caer en la trampa del poder? Capítulo 6. 1804. París se encuentra en un estado de expectación febril. La ciudad, todavía marcada por la revolución, observa cómo Napoleón Bonaparte se dispone a coronarse emperador de Francia. No es simplemente un título, sino la culminación de décadas de guerras, estrategias y ambiciones personales que han cambiado el destino de la nación. El joven general, ahora estadista, ha comprendido que la guerra no es el único campo de batalla. La política, la diplomacia y la percepción pública son armas tan letales como los cañones que dominó en Italia y Egipto. En cada rincón de París, rumores sobre su coronación circulan con fuerza. Unos celebran la llegada del hombre que estabilizará el país. Otros temen que su poder absoluto marque el inicio de una tiranía. Napoleón ha diseñado meticulosamente la ceremonia. Quiere que cada gesto, cada símbolo, transmita poder y legitimidad. La Catedral de Notre Dame está adornada con esplendor. Las columnas y vitrales brillan con la luz de la mañana, y los cardenales, embajadores y dignatarios de toda Europa ocupan sus lugares. Francia observa. Europa observa.
Y Napoleón observa a todos, con la seguridad de quien sabe que la historia está a punto de escribir su nombre. El Papa Pío VII está presente, y su función debería ser consagrar el acto, simbolizando la bendición de la Iglesia. Pero Napoleón, fiel a su estilo audaz y sorprendente, hace algo que dejará una huella indeleble en la historia. Toma la corona de las manos del Papa y la coloca sobre su propia cabeza. Un gesto cargado de significado. El poder no le es otorgado por instituciones ni por figuras sagradas. Es un poder que él mismo se ha forjado, con sangre, inteligencia y cálculo. La multitud queda atónita. Algunos aplauden, otros se muestran incrédulos. Pero todos comprenden que un nuevo orden ha comenzado. La ceremonia avanza con solemnidad, pero la mente de Napoleón está siempre activa, evaluando riesgos, anticipando movimientos. Sabe que el poder absoluto no solo trae gloria, sino también enemigos. Diplomáticos intrigantes, generales celosos, reyes europeos desconfiados y ciudadanos que aún recuerdan las sombras de la revolución. Cada sonrisa, cada saludo, cada gesto se convierte en un cálculo político. Él comprende que la historia puede ser implacable con quien subestima las consecuencias de la ambición. Mientras coloca la corona sobre su cabeza, Napoleón observa el interior de la catedral. Piensa en sus victorias. Italia, donde su estrategia desconcertó a los ejércitos enemigos. Egipto, donde incluso la derrota naval no pudo apagar su reputación. Francia, donde maniobró entre conspiraciones y aliados para consolidar su poder. Cada batalla, cada riesgo, cada decisión ha sido un paso hacia este momento. Pero incluso en la cima, Napoleón siente la sombra de la vulnerabilidad. La gloria máxima trae consigo la posibilidad de la caída. La corona es un símbolo de poder, pero también de responsabilidad. Cada decreto que emita, cada alianza que forme, cada decisión militar futura será observada, evaluada y, en muchos casos, desafiada. Él sabe que los imperios no se construyen solo con victorias, sino con disciplina, visión y, sobre todo, la capacidad de anticipar traiciones incluso antes de que ocurran. El acto de coronación también tiene un componente psicológico. Napoleón entiende que la percepción lo define tanto como sus logros. Al coronarse él mismo, proyecta una imagen de independencia, fuerza y autoridad suprema. La multitud no solo ve a un hombre coronado, ve a un líder que desafía las tradiciones, que reescribe las reglas de la historia, que personifica la ambición llevada a su máxima expresión. Mientras la ceremonia finaliza, Napoleón contempla el futuro. Europa, con sus monarquías y alianzas, lo observa como un rival formidable. Sus decisiones ahora afectarán no solo a Francia, sino al continente entero. Y en su mente, un pensamiento persiste: el poder absoluto es tanto un regalo como una carga. Cada victoria pasada ha sido un escalón. Cada desafío futuro será una prueba de su ingenio, su estrategia y su capacidad para controlar su propia ambición. La gloria, comprende, nunca es gratuita. Cada imperio, cada conquista y cada título trae consigo el precio de la vigilancia constante, la calculada manipulación de aliados y enemigos, y la aceptación de que incluso un genio militar y político puede caer por un solo paso en falso. Napoleón Bonaparte, ahora emperador, sabe que la historia lo observa con ojos críticos, y que la corona que porta es tanto un símbolo de triunfo como de responsabilidad perpetua. La ambición puede elevar imperios, o condenarlos para siempre. ¿Y tú? Si tuvieras la corona en tus manos, ¿arriesgarías todo por mantenerla, incluso contra amigos y enemigos, y sabiendo que cada decisión puede cambiar el curso de la historia? Capítulo 7. 1812. Napoleón Bonaparte, ahora emperador de Francia, se prepara para la que sería su campaña más ambiciosa y temida, la invasión de Rusia. Europa observa con temor cómo el hombre que conquistó Italia, Egipto y Francia pone su mirada en el vasto imperio del Este. El objetivo es claro: forzar a Rusia a cumplir con los términos del bloqueo continental, consolidar el poder francés y demostrar que Napoleón es imparable. Pero la verdadera batalla no será solo contra ejércitos enemigos, será contra el invierno, la logística y la propia arrogancia. Más de 600.000 soldados marchan hacia Moscú. Carros cargados, caballos exhaustos, suministros limitados.
Cada kilómetro recorrido en el frío extremo aumenta el riesgo de desastres. Napoleón, obsesivo con el detalle, revisa mapas, rutas y posiciones enemigas, ajustando cada movimiento con precisión militar. Sus oficiales lo siguen con lealtad, aunque saben que la magnitud de la campaña desafía la razón. El avance hacia Smolensk es rápido pero costoso. Batallas encarnizadas, incendios y emboscadas desgastan a las tropas. El ejército ruso utiliza tácticas de tierra arrasada. Queman aldeas, destruyen provisiones, obligando a los franceses a avanzar cada vez más aislados. Napoleón enfrenta a un enemigo invisible: hambre, fatiga y la desesperación creciente de sus hombres. Al llegar a Moscú, la ciudad está en llamas. Los rusos han evacuado y quemado la mayoría de los edificios, dejando a Napoleón con una victoria vacía. La gloria que buscaba se encuentra con una desolación abrumadora. Cada calle ardiendo, cada edificio destruido, cada soldado exhausto recuerda que la guerra tiene un costo que ni la ambición más grande puede ignorar. El invierno llega implacable. Nieve, hielo y temperaturas extremas golpean al ejército. Caballos caen, suministros se agotan, hombres mueren no por balas, sino por frío y hambre. Napoleón, acostumbrado a controlar cada aspecto de la batalla, se enfrenta a fuerzas que no puede dominar. La arrogancia que lo llevó a la cima ahora amenaza con derrumbarlo. Durante la retirada, la desesperación se mezcla con la estrategia. Napoleón lucha por mantener la cohesión del ejército, evitando que la desorganización y el pánico lo consuman. Cada decisión es crítica: elegir rutas seguras, mantener la moral y proteger a los pocos sobrevivientes. La campaña se convierte en una prueba de resistencia, liderazgo y humanidad. Las pérdidas son catastróficas. Más de la mitad del ejército desaparece en la nieve, mientras Napoleón contempla cómo su poder absoluto choca con la naturaleza y la resistencia de un enemigo implacable. La lección es brutal. Incluso un genio militar y político como él puede ser derrotado por condiciones que no se pueden controlar. A pesar de la humillación, Napoleón aprende. Su ambición sigue intacta, pero ahora sabe que el poder, la gloria y la conquista no son absolutos. La campaña de Rusia se convierte en una marca indeleble en su historia, una mezcla de grandeza y tragedia, de victoria ilusoria y lecciones amargas. El invierno ruso no solo destruye ejércitos, también siembra dudas en la mente del hombre que creía poder desafiar cualquier obstáculo. Napoleón se da cuenta de que la historia, el tiempo y la naturaleza son fuerzas que incluso él debe respetar. Cada derrota enseña, cada sacrificio deja cicatrices, y cada error humano puede alterar el curso de imperios. ¿Y tú? Si tu ambición te llevara hasta el corazón de un imperio lejano, ¿podrías soportar el precio de la derrota, incluso cuando crees que eres invencible? Capítulo 8. 1813. Después del desastre de Rusia, Napoleón Bonaparte regresa a Francia. Su ejército ha sido diezmado, y Europa comienza a percibir que incluso el hombre que parecía invencible puede ser vulnerable. Sin embargo, su ambición sigue intacta: reconstruir el poder, recuperar territorios perdidos y reafirmar su autoridad sobre el continente. Mientras reorganiza el ejército, surgen conspiraciones y traiciones. Generales celosos, diplomáticos europeos y líderes internos observan cada movimiento, esperando el momento exacto para desafiarlo. Napoleón sabe que su mayor enemigo ya no es solo el campo de batalla, es la política, el tiempo y la desconfianza incluso dentro de sus propias filas. En Leipzig, 1813, la coalición europea compuesta por Rusia, Prusia, Austria y Suecia enfrenta al ejército francés en lo que se conocería como la Batalla de las Naciones. Más de 600.000 soldados se enfrentan en un conflicto titánico. Napoleón organiza sus tropas con precisión, pero la magnitud del enemigo y la falta de recursos comienzan a mostrar las grietas en su imperio. Cada enfrentamiento es brutal. Artillería, cargas de caballería y maniobras estratégicas se suceden sin descanso. Napoleón lidera desde el frente, como siempre, pero esta vez siente el peso de la incertidumbre. El frío, el cansancio y la presión psicológica afectan incluso a los soldados más leales. La batalla es un reflejo de la grandeza y vulnerabilidad de Napoleón, brillante en estrategia, pero limitado por la realidad de un ejército exhausto y un enemigo numeroso.
Mientras la coalición avanza, Napoleón se enfrenta también a intrigas internas. Algunos generales dudan, otros conspiran, y la población francesa comienza a cuestionar la efectividad de un líder que una vez parecía imbatible. El emperador comprende que el declive no se ve solo en las derrotas militares, sino en la pérdida de confianza y control sobre los que lo rodean. Tras Leipzig, Francia se convierte en un escenario de retirada constante. Napoleón observa cómo las fronteras que alguna vez defendió con firmeza ahora están bajo amenaza directa. El país, agotado por guerras continuas, empieza a mostrar signos de descontento. Los aliados europeos presionan sin piedad, y Napoleón se enfrenta a la cruda realidad de que su ambición ha generado más enemigos que aliados. A pesar de las derrotas, su mente sigue siendo estratégica. Reorganiza unidades, busca consolidar posiciones y estudia posibles movimientos diplomáticos para ganar tiempo. Pero la historia y las fuerzas externas conspiran contra él. La caída de un imperio, comprende, no ocurre de golpe. Es un proceso de desgaste, traición y desilusiones acumuladas. Napoleón se enfrenta a dilemas que ninguna victoria anterior podría haberle enseñado. ¿Cómo liderar cuando la mayoría de tus tropas ha sido aniquilada? ¿Cómo negociar cuando los enemigos esperan tu rendición? ¿Cómo preservar la autoridad cuando la ley del miedo ya no funciona? El declive revela la fragilidad del poder humano. Napoleón Bonaparte, el hombre que desafió continentes y ejércitos, aprende que incluso la ambición más calculada puede ser erosionada por factores imprevisibles: clima, alianzas, desconfianza y tiempo. ¿Y tú? Si fueras un líder enfrentando el fin de tu imperio, ¿tenderías a la desesperación o encontrarías la estrategia para resistir hasta el último momento? Capítulo 9. 1814. Tras la caída ante la coalición europea, Napoleón Bonaparte es obligado a abdicar. Su destino lo lleva a la pequeña isla de Elba, frente a las costas italianas. De emperador del vasto imperio francés, pasa a gobernante de un territorio diminuto, aislado, pero con la misma mente estratégica que lo llevó a la gloria. El exilio es un momento de introspección forzada. Napoleón analiza cada derrota, cada traición y cada decisión que lo llevó hasta aquí. El descontento con su suerte no lo consume. En cambio, despierta su ambición contenida y su capacidad de planificación. Comprende que incluso en un lugar limitado, su influencia puede crecer si maneja la política, la economía y la percepción de su liderazgo con astucia. En Elba, reorganiza la isla, fortalece defensas, mejora la administración, regula el comercio y genera infraestructura. Su presencia transforma la isla en un pequeño laboratorio de gobierno, donde incluso en la limitación, su genio se manifiesta. El exilio no es derrota absoluta. Es una pausa estratégica, un tiempo para estudiar, reflexionar y preparar un regreso. Pero la isla, aunque hermosa, es limitada y vigilada. Napoleón sabe que sus movimientos son observados por potencias europeas que esperan que permanezca aislado, resignado a su fracaso. Él, sin embargo, planea cuidadosamente, estudiando rutas de escape, apoyos posibles y los movimientos de Francia mientras la memoria de su liderazgo sigue viva en su país. El tiempo en Elba también es psicológico. El hombre que desafió imperios debe ahora lidiar con la rutina, la soledad y la reflexión. Cada día es un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su capacidad de adaptación. Napoleón observa el mar, los barcos que pasan, y comprende que su ambición no puede ser contenida eternamente. Necesita espacio para desplegarla de nuevo. Mientras tanto, en Francia, la inestabilidad persiste. El gobierno que reemplazó a Napoleón muestra debilidad y falta de dirección. La memoria de sus victorias y su liderazgo inspira tanto respeto como nostalgia entre los soldados y ciudadanos franceses. Esta percepción le permite a Napoleón planear silenciosamente su regreso, calculando cada detalle, midiendo el momento exacto para recuperar lo que es suyo por derecho histórico. En la isla, los oficiales y asesores de confianza lo rodean. Aunque en menor número que en sus ejércitos pasados, cada aliado es cuidadosamente seleccionado, con habilidades estratégicas, lealtad comprobada y comprensión de la psicología de Napoleón. Este pequeño círculo se convierte en el núcleo de su futura operación de retorno. Napoleón reflexiona también sobre su legado. Sus campañas, coronación,
victorias y derrotas son materia de estudio para él mismo. Se cuestiona, ¿qué define a un líder? ¿El poder absoluto, la percepción de invencibilidad o la capacidad de aprender de cada error? Estas preguntas lo guían, no solo en la planificación de su regreso, sino también en la comprensión de su propio lugar en la historia. Finalmente, la isla de Elba se convierte en una especie de laboratorio personal de Napoleón. El hombre que una vez conquistó Europa utiliza cada día de su exilio para refinar su estrategia, fortalecer su mente y mantener viva la llama de la ambición. Aunque sus territorios son pequeños, su visión permanece inmensa. ¿Y tú? Si estuvieras confinado a un espacio limitado, sin ejército ni imperio, ¿serías capaz de planear un regreso para recuperar todo lo que perdiste? Capítulo 10. 1815. Napoleón Bonaparte, tras su exilio en Elba, ejecuta un regreso que desafía toda lógica. Desembarca en Francia y, sin apenas resistencia, retoma el poder en lo que se conocería como los 100 días. Su figura vuelve a encender la esperanza y el temor en el corazón de Francia. Soldados, oficiales y ciudadanos que lo habían admirado antes, ahora lo siguen con lealtad renovada, mientras los gobiernos europeos observan con alarma. El hombre que parecía derrotado ha convertido el exilio en una estrategia. Su carisma, inteligencia y memoria histórica le permiten recuperar el control del país en cuestión de semanas. Pero Napoleón sabe que esta última oportunidad es frágil. Cada decisión, cada movimiento militar y político puede ser decisivo. El ejército se reorganiza rápidamente. Napoleón, con su genio táctico intacto, planea enfrentar a la coalición europea que ya se prepara para detenerlo. Su objetivo es Bélgica, donde espera infligir una victoria rápida que reafirme su autoridad y su reputación. La tensión es máxima. Cada maniobra puede significar gloria o derrota definitiva. Junio de 1815. Se libra la batalla de Waterloo, enfrentando al ejército francés contra las fuerzas combinadas de británicos, neerlandeses y prusianos, lideradas por el duque de Wellington y Blücher. El terreno es húmedo, embarrado por lluvias recientes, y la visibilidad limitada. Napoleón despliega sus tropas con precisión, anticipando movimientos enemigos, pero la situación se torna impredecible. El choque es brutal. Cañones retumban, cargas de caballería se estrellan y la infantería se enfrenta a fuego cruzado. Napoleón lidera desde el frente, con valentía inquebrantable, pero el enemigo es numeroso y organizado. Los errores pequeños se multiplican, y las fuerzas francesas comienzan a perder cohesión. Cada minuto en el campo de batalla es un desafío extremo, y la tensión psicológica alcanza niveles máximos. A medida que avanza el día, las esperanzas de Napoleón comienzan a desvanecerse. Refuerzos aliados llegan, la coordinación enemiga es eficaz y los errores tácticos, sumados al terreno y la fatiga de sus soldados, marcan la diferencia. La ambición que lo llevó a desafiar a toda Europa se enfrenta a la dura realidad. Incluso los más grandes genios pueden ser derrotados por la combinación de circunstancias y errores humanos. La derrota en Waterloo es devastadora. Napoleón observa cómo su ejército se dispersa, consciente de que esta vez la caída es definitiva. Su poder absoluto, conquistado a través de campañas brillantes, coronaciones audaces y liderazgo implacable, ha llegado a su límite. El hombre que desafió imperios debe aceptar que la historia, las fuerzas combinadas de enemigos y la inevitabilidad de la derrota finalmente lo superan. Tras Waterloo, Napoleón es capturado por los británicos y enviado a Santa Helena, un exilio final, mucho más lejano y aislado que Elba. Allí, comienza la última etapa de su vida, marcada por la reflexión y la observación de su legado. Piensa en Francia, en Europa y en sí mismo, evaluando sus victorias, sus errores y la naturaleza del poder y la ambición. Comprende que la gloria es efímera, que la historia es implacable y que el liderazgo absoluto siempre lleva consigo riesgos extremos. En sus últimos días, Napoleón analiza la dualidad de su vida. El hombre que alcanzó la cima del poder, la fama y la influencia, y el mismo que cayó víctima de la combinación de circunstancias, enemigos y errores estratégicos. Su legado, sin embargo, perdura, un ejemplo de ambición, genio militar y la complejidad del poder absoluto. ¿Y tú?
Si tuvieras una última oportunidad para desafiar la historia, sabiendo que el fracaso podría ser definitivo, ¿arriesgarías todo una vez más por la gloria absoluta?